Este programa es auspiciado por Finaer, garantías para alquilar. Una solución para el inquilino y una tranquilidad para el propietario. Consulta en tu inmobiliaria de confianza. ¿Cómo consiguieron alquilar su hogar sin una garantía propietaria? ¿Por qué está tan tranquilo Ernesto? ¿Y qué feliz que está Miguel? Claro, ahora entiendo. Todos ganan con la garantía de Finaer. Por eso están felices. Garantiza tu alquiler con Finaer y sumate vos también. Bienvenidos a Voces Inmobiliarias, una vez más los saludamos desde aquí puntualmente a las 20 horas por Canal Metro para hablar como siempre del mercado inmobiliario, el desarrollo, todo lo que tiene que ver con el sector de la construcción también. Semana a semana hay noticias, se suceden las reuniones, la verdad es que siempre hay mucha información y hay que debatir y en este programa obviamente hacemos el análisis de cada cosa que va pasando en 7 días, que son muchas, la verdad que este país permanentemente nos da situaciones noticiables y nosotros estamos para comentarlas, obviamente, desde ya con los protagonistas. Mercado inmobiliario que no está ausente de la coyuntura económica, dólar sube, dólar quieto, qué pasa con las LELIQ, qué pasa con el fondo, viene el desembolso, no viene, bueno, cosas que se están viviendo todos los días y que afectan, obviamente, la realidad del mercado inmobiliario. Si se bajan los precios, se pueden hacer más operaciones. Si no se bajan, obviamente depende mucho también de una buena tasación. De eso vamos a estar hablando en un ratito porque tenemos una trilogía perfecta. Corredor inmobiliario, broker, tenemos a un desarrollador inmobiliario y un analista. Entre los tres vamos a tratar de llevarte la mejor información y el mejor análisis de lo que está sucediendo en nuestro querido sector. Una de las cosas que tenés que saber vos inmobiliario fue la reunión que hubo la semana pasada en el Colegio Profesional Inmobiliario con entidades del sector y luego de eso fueron recibidos por el presidente del Banco Central, Guido Sanleris, y autoridades del Ministerio de Hacienda, donde el sector lo que está pidiendo básicamente es la flexibilización del cepo cambiario para el mercado inmobiliario. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se pide la compra de más de $10.000 a aquellos que estén por cerrar la compraventa de un inmueble. Ya los presento, me siento y ya presento a mi izquierda a Santiago Mañín, que es corredor inmobiliario, titular de la inmobiliaria que lleva su nombre. ¿Cómo andas, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo bien. Casi millennial, ¿no? Millennial, no casi. Millennial. Sí, exacto. Qué jugador, muy bien. Hernán Lucifora, CEO de Global Development, Global Investment. Ahí está, Global Investment. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Bien? Muy bien, Juan. Gracias por la invitación. ¿Todo en orden? Muy bien, sí. Bueno, desarrollo inmobiliario tenemos varias cosas para charlar también. Bastante para debatir. Si se bajan los precios, ¿no? ¿Qué pasa con los proyectos? Y completamos la trilogía a mi derecha y bienvenido a José Rosados, que es presidente del Reporte Inmobiliario. Bienvenido, José, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer, mucho para analizar, José, muchos números. Te sigo permanentemente en Twitter, hablamos en todos los lugares donde nos encontramos y tenemos muchas cosas para analizar, desde los precios, cosas que suceden en el sector. Así que, nada, vamos a hablar mucho. Permanentemente, mucho cambio y bueno, justamente de eso hay que conocerlos como para ver justamente cómo actuar. Totalmente. Arranco con el sector inmobiliario, arranco con vos, Santiago. Primera pregunta, ¿cómo está el sector? ¿Qué está pasando con el inmobiliario? ¿Qué está pasando con las operaciones? Yo decía recién, se bajan los precios, se vende. ¿Sí? Está mal tasada la propiedad y el dueño de la propiedad no quiere vender, obviamente, o no quiere bajar el precio, no se vende. Sí. Es real. Es real, yo soy fanático de los números y creo que la parte más difícil que estamos viviendo ahora nosotros como corredores inmobiliarios es la tasación. O sea, el proceso de tasación, yo tasaba 6 departamentos y captaba 2. Sí. De 6 que tasaba, captaba 2. Ahora de 6 no capto 1, necesito 9 para captar 1. ¿Por qué? Porque muchas tasaciones que hacemos no son recibidas, digamos, con éxito. Sí. O sea, el propietario quiere salir a un valor de lista que no es el valor de lista que le permite vender. Entonces no captamos la propiedad. Una vez pasado eso, o sea, nosotros captando 1 de 9, llegamos a un embudo como siempre. O sea, el mismo embudo de antes. Nosotros mostramos 15 veces una propiedad y en promedio en 15 se vende. Entre 1 y 40 es la cantidad de veces que mostramos presencialmente una propiedad para venderla. Y eso se mantiene igual que antes. Las contraofertas que tenemos nosotros son iguales a las que se venían dando antes, o sea, más o menos 5% bajo el valor de lista, cerramos. 5 contraofertas. Sí,
pero en valores de lista que están por debajo del promedio de valor de lista ok. de departamentos comparables. Por eso estamos perdiendo mucho en la tasación. Dicho todo eso, cerramos la misma cantidad de operaciones que veníamos cerrando antes. Yo creo que el mercado va a cerrar muchísimas menos operaciones porque lo que veo en los portales y en todos lados donde se pueden ver valores de lista es que están muy desfasados en lo que son precios de cierre. Entonces yo creo que el mercado va a mínimos históricos. Vamos a tener agosto, septiembre, mínimo histórico en cantidad de transacciones desde que se tiene el registro. Cepo Inmobiliario, obviamente en las medidas del gobierno de hace unos días influyen en el sector inmobiliario. José, números desde reporte, la otra vez hemos hablado en la radio con ustedes dos, con Santiago, coincidían creo en algún aspecto con el tema de las tasaciones y de los valores. ¿Cuál es tu mirada sobre todo esto hoy? Mira, yo más allá del cepo, las restricciones cambiarias que vienen obviamente a sumar una complicación, yo creo que el sector tiene que hacer realmente, y cada uno lo tiene que hacer en función del rol que ocupa, un diagnóstico serio y sincero, ¿no? De dónde está parado y qué debe hacer para actuar en un mercado y reconocer que hace 14 meses que está en recesión, o sea, 14 meses ininterrumpido de caída interanual en la cantidad de operaciones, y que hay un mercado que está, digamos, una cantidad de demanda que está en la mitad de lo que era hace un año y medio atrás, con un contexto absolutamente diferente, ¿sí? Y que esa mitad venía respondiendo a un nivel de precios que también respondía a una situación política, una expectativa política hacia adelante, que no es la que, digamos, la que en definitiva resultó en las PASO, y con otro tipo de cambio, que aún era inferior a lo que después se devaluó después de las PASO. O sea que me parece que indefectiblemente para crecer en cantidad no hay otra que bajar el precio. Ahora, ¿alguien está obligado a bajar los precios? No. Cada uno dependerá si quiere participar o no realmente del mercado. Y la urgencia que tiene de vender, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo creo que a partir también de este resultado de las PASO, en la incertidumbre electoral en estos meses, se puede llegar a abrir una mayor flexibilidad por parte de los vendedores en los valores, ¿no? en recibir contraofertas y demás, en función de tratar de obtener liquidez y, digamos, salir de una opción inmobiliaria y obtener dólares líquidos. Flexibilidad, decía Hernán, José recién decía flexibilidad, y Santiago decía que hay que bajar los precios, si se bajan se vende, ¿no? Si están bien tasados también. ¿Ustedes desde el desarrollo inmobiliario tienen esa posibilidad de poder bajar los precios y de vender las unidades a terminarse o ya terminadas? La realidad que los desarrollos que nosotros estamos llevando adelante son con cuotas en pesos. Así que con la devaluación que sufrimos en estas semanas, la verdad que ya bajaron de precio. Hoy estamos hablando de por lo menos un 20, un 25% por debajo. Nosotros mantuvimos los desarrollos con cuotas en pesos. El anticipo que paga la tierra de alguna manera se siguió cobrando en dólares y las cuotas siguen ajustando por el índice de la Cámara. Va a haber un desfasaje seguramente porque hubo un impacto muy importante en los commodities como el hierro, el hormigón, el cemento, que no se ve reflejado todavía en los índices de la Cámara. Pero nosotros seguimos adelante comercializando en pesos y creo que hoy de vuelta vuelve a ser ventajoso. No quiero hablar de oportunidad, pero creo que se puede invertir muy bien hoy en inmuebles en desarrollo en pesos. ¿La oportunidad también está en posicionarse en tierra o la tierra aún no bajó ni va a bajar? Yo creo que la tierra cada vez es más escasa. Los buenos terrenos o ya están vendidos en los corredores norte, por ejemplo. Me parece que esas tierras ya están encajadas y están esperando que la coyuntura se acomode un poco como para lanzar los proyectos. Sí vi y en este último tiempo que proyectos o tierras que estaban muy posicionadas en dólares, que no estaban dispuestos a aportarlos en un negocio, hoy estamos recibiendo muchas propuestas de terrenos que la verdad que hoy nos están vendiendo, la intención de aportarlo a algún negocio inmobiliario por canje o lo que fuera. En un rato vamos a hablar de tus desarrollos, dónde estás
vendiendo y dónde estás desarrollando. Pero Santiago, la pregunta también es, hablábamos recién de la tasación. ¿Cómo haces para tasar bien un departamento hoy? Y para decirle al vendedor que tiene ganas de vender, porque si te lo da es porque alguna intención la tiene, este es el valor real de tu departamento. La tasación, creo yo, tiene más de emocional que de técnico, y Ahí vamos. La parte técnica te la puedo explicar en 10 hojas y la vas a entender, y es simple, y eso es lo que yo entrego como carpeta de tasación. Te enseño a vos, propietario vendedor, todo el proceso por el cual llegué al precio. Pero eso es intrascendente. Lo que a mí me importa en esa reunión de pretasación y después de tasación es ver qué es lo que vos pretendés, o sea, cuál es tu proyecto de vida, por qué estás vendiendo. Ese por qué estás vendiendo es muy loco, que muchas veces no se pregunta, pero es el kit de la cuestión, porque en un mercado donde se venden 2.500 propiedades por mes y hay 118.000 propiedades en venta en Zona Prop hoy, probablemente en 2 minutos ya hay un poquito más, entonces en ese mercado, con una oferta muy grande y una demanda chiquitita, solo vende el que de verdad quiere vender. Entonces eso es lo único que yo quiero aprender en la tasación. Situaciones que de verdad venden hoy es, no sé, una chica embarazada que ya tienen un bebé, viven en un monoambiente y van a tener un segundo. Eso es inviable, entonces tienen que vender sí o sí para comprar un departamento más grande. Claro. Lo van a hacer. Y encima, como los precios bajan todos juntos, si vos vas a vender para comprar, más o menos es lo mismo. Si lo haces hoy, lo haces en 2 meses, en 4 meses. El problema es la inestabilidad. O sea, no quedar desfasado y atar bien las dos operaciones. O sea, que sea una encadenada y que la puedas hacer. Entonces, como que el desafío es eso, leer la emocionalidad del propietario vendedor y cuánto quiere vender o no en este contexto, que solo vende el que de verdad quiere. O sea, el que quiere probar precio me queda en esos de 8, de 9 que rechazo. José, la pregunta es también, viviste varias crisis, están con reportes de más de 15 años. ¿A qué se asemeja esta crisis que estamos viviendo hoy? Que encima, dicho sea de paso, tenemos cada vez más crisis más seguidos. O sea, no nos dan ni respiro ni 4 o 5 años. Sí, la verdad, o sea, yo creo que en principio no se parece a lo que fue el 2001, no. 2002. No, porque ahí se venía arrastrando ya una depresión, una recesión muy importante, con gente que estaba mucho más endeudada, que necesitó, y después de 10 años de convertibilidad, de que un peso valía igual a $1, entonces ahí hubo sí realmente mucha oferta que ajustó los precios y muy de golpe y muy rápido. Y en mucha cantidad, ¿no? Porque bajó casi un 50%. Y en cantidad, y hubo una caída de precio en muy poco tiempo de un 45%, digamos, realmente, o sea, fue. Y eso ayudó a que después, digamos, la cantidad de operaciones no haya caído tanto. Tanto es así que, por ejemplo, cuando uno compara 2002 es superior a lo que fueron los años del cepo y a lo que es este año en cantidad de operaciones. Yo creo que hoy estamos en niveles de actividad que son muy similares a los del cepo, entre el 2014 al 2015, y con una tendencia a que incluso pueda cerrar peor que esos años. ¿Peor que esos años? Porque cuando se impuso el cepo, sobre todo que fue el año, por ejemplo, por ahí el 2013, había una inercia que venía al mercado en el cual seguían las operaciones cuando se impuso las restricciones cambiarias. En cambio ahora se imponen estas restricciones cambiarias en un contexto de un mercado que ya viene hacia la baja, contraído. Tiende a contraerlo, tal vez incluso más. Sobre todo esto en lo que tiene que ver con las unidades usadas, ¿no? Hay que ver cómo impacta con uno y con otro, cómo reaccionan también las distintas tipologías en las distintas partes del mercado, ¿no? Por ejemplo, las unidades a estrenar, lo que hablaba Nucífora, digamos, las que son las usadas, las distintas localizaciones, o sea, pero ¿a qué se asemeja? Respondiendo a tu pregunta, yo creo que es una situación mucho más similar, aunque nunca son iguales, nunca son idénticas a lo que fue el cepo y sobre todo la etapa, creo que fue la peor, la del año 2014. La 2014. Para entender un poquito más sobre esto, hace poquito se hizo la Expo Real Estate y tuvimos la chance y el placer de charlar con Fausto Potorno, que es economista en jefe del estudio Orlando Ferreres. Así que vamos a escucharlo a Fausto y ya volvemos al piso.
Voces Inmobiliarias siempre presente con los protagonistas aquí en la Expo Real Estate, ahora con un economista de prestigio, Fausto Espotorno. Fausto, muchas gracias por estar acá, ¿cómo andás? Gracias, que muy bien, complicado, pero bien. Complicado, mira, justo recién le acabo de hacer una nota a Javier Milei, salieron todos por el piso del Congreso, un panorama y unas expectativas difíciles. Tu análisis para lo que se viene para 27 de octubre y gane quien gane, ¿qué puede pasar? Mira, te lo pongo así, Argentina tiene unos desafíos muy grandes por adelante, tiene un problema monetario gigante, la gente hoy ha decidido rechazar al peso, el resultado es que el peso pierde valor y nosotros lo vemos reflejado en la suba del dólar y en la suba de los precios de los bienes, ¿no? Adicionalmente a eso, hay una potencial emisión monetaria muy grande por parte del Banco Central con las LELIQs, que eso va a haber que resolverlo de alguna manera. Hay un problema en la deuda muy grande, Argentina tiene una deuda hoy que es difícil de pagar, de hecho el mercado está evaluando seriamente la probabilidad de default, ¿no? Y los bonos están mostrando un valor que refleja una alta probabilidad de default, y eso también se refleja en las acciones, que han caído violentamente. Cuando caen las acciones significa que también la economía muestra señales de bajo crecimiento, porque la acción vale por lo que te va a pagar la empresa, pero si el crecimiento económico es muy bajo, el valor de las empresas es muy bajo y por eso se refleja en el Merval. Así que Argentina tiene esos desafíos, un problema monetario muy serio, un problema en la deuda muy serio y un problema de crecimiento muy serio. Ahora bien, a todo esto estamos atados en un limbo político donde no hay nadie hoy que esté tomando decisiones serias sobre la economía, que esté haciendo programas económicos importantes y que esté pensando el programa económico de los próximos años, ¿no? Y eso para la economía es muy importante. Acá en Argentina antes las crisis eran cada 10 años, después cada 6, ahora cada 3. Siempre volvemos a empezar, ¿no? Porque digamos, es así, tenemos este país y realmente pasa eso. ¿Qué ves de luz al final del camino, digamos, dentro de lo posible? ¿Y qué cosas ves para el sector para tomarlo como oportunidad? Recién hablabas de una probabilidad de default. La verdad que la situación está muy complicada para todos. Obviamente el sector de real estate no escapa a esto. Con un dólar a 60 ha bajado el costo de la construcción y capaz la oportunidad está ahí, ¿no? En el hecho de construir. Pero ¿qué ves para el sector inmobiliario en particular como oportunidad para lo que se viene dentro de este contexto? Bueno, primero hay que tener en cuenta que Argentina no va a salir de estos problemas si no hace reformas en serio, ¿no? Reformas profundas, que hemos estado evitando y por eso es que vamos de crisis en crisis y dejamos de crecer. En segundo lugar, el sector inmobiliario tiene algunas oportunidades para ofrecer, tiene algunas opciones para ofrecer. Activos que sean reserva de valor, eso es algo que se puede ofrecer. Cuando hay riesgo, el mercado tiende a buscar un refugio y ahí el sector inmobiliario tiene alguna esperanza, alguna oportunidad. No pensando en comprar un inmueble para venderlo dentro de 2 años más caro. Eso no creo que suceda. Pero sí comprarlo para guardarlo y guardar el dinero ahí por un tiempo. En segundo lugar, lo que decías vos. Construir del pozo, meterse en la construcción. Hoy los costos de construcción en dólares están bajando. Eso puede ser una buena oportunidad también. Ahora, hay otros negocios que no los veo andando. O sea, comprar para alquilar y tratar de tener una renta a partir del alquiler lo veo medio difícil, ¿no? Las rentas ya son muy bajas, hay riesgo con una ley de alquileres, eso puede no andar. Pero si uno compra y alquila simplemente para tener algo de ingreso, pero con el objetivo de guardar valor, es otra historia. Gracias, Fausto, por haber estado en Voces Inmobiliarias. De nada, hasta luego. Fausto Espotorno, economista, estuvo con nosotros acá en la Expo Real Estate en el espacio de Voces Inmobiliarias. Seguimos con más protagonistas en instantes. Muy bien, interesante lo que decía Fausto Espotorno en la Expo Real Estate, siempre muy piola, economista de verdad de prestigio. Hernán, hablaba de la oportunidad de la construcción, bajaron los costos y también el tema del refugio de valor, ahora lo vamos a ver los tres. ¿Es real esto? ¿Sigue siendo una oportunidad o un refugio de valor para la gente? Yo creo que si uno, el diario La Nación hará un par de meses sacó un informe que en los últimos 70 años lo que le ganó al tipo de cambio, a la bolsa, a los bonos y demás, siempre fue el inmueble. Me parece que el inmueble siempre fue el refugio de valor principal de los argentinos. Uno piensa que estamos en las tasas más, en la rentabilidad más baja en los valores, sí, en la renta, ¿no?
Pero hay una componente que es la revalorización de ese inmueble, que muchas veces el inversor o el consumidor no lo toma en cuenta. Si vos tomás los últimos años, los inmuebles fueron creciendo entre el 7 y el 8% anual, más la tasa del 2-3% que dejaba de rentabilidad por el alquiler. Creo que una rentabilidad en dólares del 10% es el único negocio que te lo puede permitir hoy en la Argentina, con un resguardo de valor y teniendo una renta aceptable. Como se hablaba antes, el 2014 sí seguramente fue una crisis para el sector muy importante, pero en ese momento había liquidez, había operaciones que, por lo menos la sensación que yo tengo, que desde el 2011 venimos desarrollando, es que se hacían operaciones mucho más que las que están haciendo ahora. Ahora se suma una crisis inmobiliaria con un cepo virtual, pero a su vez hay una crisis política muy importante que me parece que es un momento de dejarla allá atrás y no seguir esperando a octubre, a diciembre, a marzo, y empezar a construir desde ahora. Los desarrollos en pesos son una oportunidad. Es real que la baja del costo de la construcción en dólares se viene manteniendo. Todavía no recuperamos la devaluación anterior, Sí. principalmente en la mano de obra, ¿no? En la mano de obra que, para que la gente sepa, en el costo de un departamento el 50% es mano de obra y el 50% del costo puro, ¿no? Después hay un 50 y pico % que son impuestos. Impuestos. Que ahí hay que ver. Otro tema para otro programa, sí. Exactamente. Pero todavía no se recuperó, digamos, lo que fue la devaluación anterior, que de vuelta tenemos una devaluación muy importante. Obviamente, al no haber liquidez, no se están haciendo muchas operaciones. Son todos los sectores que hoy están en riesgo, digamos. Antes quizás era solamente el sector inmobiliario. Claro. Con liquidez del resto de las automotrices en ese momento, el campo, lo que fuera. Hoy me parece que está todo muy complejo y es un momento de dar vuelta a la página y ya pensar que ya estamos a 28 de octubre, un día después de las elecciones, y pensar ya en cómo generar cada uno de nosotros nuestro negocio. Santiago, la visión, te tomo lo que dice Hernán, ¿no? La visión es, hay que seguir trabajando, no pienso en el 28 de octubre, si es Alberto, si es Macri o es quien sea, y hay que seguir trabajando, hay que seguir vendiendo, hay que convencer que el ladrillo es realmente un refugio de valor. ¿Cómo pones la cabeza y la de tu empresa en el día después? Porque hay que seguir. A mí personalmente no me interesa, lo que sucede a nivel macro, más que para analizarlo. Sí. Y eso se refleja en, por ejemplo, valores de tasaciones, o sea, cómo tasar, que es parte técnica que tenemos que saber. ¿Sí? Y bueno, eso como que va por un carril. Sí. Por el otro es el día a día de nuestro trabajo, mucho no se afecta, pero porque, entre comillas, ahí hay un tema de intereses, que es que si yo tengo una inmobiliaria, mi interés es vender propiedades. Si después el negocio de renta del 2% no le cierra a un propietario, yo no voy por ahí convenciendo a la gente de que compre propiedades. Yo lo que trato de hacer es comercializar de la mejor forma posible una propiedad en específico. Y después yo sé que si eso lo hago, sé que se vende. O sea, ¿por qué? Porque hay 2.500 ventas por mes, que es ridículamente poco frente a un stock de 118.000, pero las 2.500 me permite a mí tener un market share suficiente para tener un negocio. Ahora, ¿cómo haces para ser parte de esas 2.500 ventas? Bueno, nosotros tenemos toda una propuesta de valor muy fuerte, donde agarro una propiedad, no sé, $70.000 en Congreso, usada, que a no muchos inmobiliarios les despierta interés. Bueno, yo te mando un fotógrafo profesional, hago un plano por arquitecto, hago una visita virtual en 360 grados para que puedas ver el techo, los zócalos, los detalles, no sé qué. Te mando un dron, hago un video con dron para el departamento de $70.000 y toda esa magia la publico en todos lados, súper destacado. Entonces, es como... Y eso es plata. Entonces solo estoy dispuesto a poner plata en la comercialización porque sé que se va a vender. Y solo puedo asegurarme que se va a vender si está en un precio atractivo. Claro. Y ese precio atractivo depende del contexto. El precio atractivo, cuando había un montón de créditos UVA, era uno y ahora, tanto, claro, con el dólar a 60 y pico de pesos, no sé cuánto estará hoy, es otro. Entonces, es una pequeña cosita que tenemos que ajustar, pero yo sigo invirtiendo fuerte y un montón de esos costos están dolarizados. O sea, no sé, el departamento ese de Congreso, yo le hago un render que eso se hace afuera. O sea, no hay ningún proveedor argentino que amueble virtualmente un departamento para mostrar un potencial que no puedes ver en la vida real. Entonces eso es un costo dolarizado. A mí mucho no me importa porque mi ingreso también está dolarizado. Claro. La cuestión es que me tengo que garantizar vender.
Entonces solamente veo el contexto como para ver cómo ese contexto ¿Dónde pararse aplica. frente a eso? Exacto, pero si no puedes manejar el contexto. José, momento de unión de cámaras del colegio, ahí se suceden reuniones permanentemente como para, aunque sea tratar de asomar la cabeza en el sector inmobiliario. Desde tu experiencia, ¿qué otro valor se puede sumar para que el sector siga, por lo menos empezar a dinamizarse? Y esto que hablaba Fausto, ¿no? Hay que, el 27 de octubre tenemos una idea de qué es lo que puede pasar, las PASO lo dieron los números, y el sector inmobiliario tiene que seguir. Sí, yo creo que es difícil, ¿no?, que se pueda forzar desde cualquier institución o conjunto de instituciones una realidad macro y demás que tiene que ver también con otro cúmulo de actividades que son exentas del sector específico de la construcción inmobiliario. Me parece que el aporte más importante que se podría dar en estos momentos es justamente el de tratar de hacer un diagnóstico lo más correcto posible y lo más sincero posible de dónde se está parado. ¿Está pasando eso? Yo creo que en parte sí, en parte no. Okay. Yo creo que el sector está bastante en ese sentido dividido y a partir justamente nosotros hicimos una encuesta después de las PASO, eso te iba a preguntar. A los pocos días. Y, por ejemplo, preguntábamos, y esto es una muestra muy, muy representativa del universo, porque, digamos, metodológicamente contestaron 1950 personas, que esa es nuestra base, distribuido entre la mitad inmobiliarios, el 25% inversores y el 25% desarrolladores, que componen a nuestra base, y le preguntábamos qué pensaban con respecto a los valores, a la situación de valores. Con respecto a los de estrenar, el 58% opinó que debían disminuir o bajar, o que iban a bajar. El 58%. Pero fíjate que hay un 42% que opinó que no. Claro. O sea, en realidad está bien, la mayoría opina que van a bajar. O pero sea, un 6 de cada 10 que no. Quieren que baje, 4 que pero no. Un 4 que no. Entonces, alguien que no pertenece al sector y que le puede preguntar al de los 4 y le puede ir y le va a preguntar al grupo de los 6. Entonces va a recibir un mensaje que es contradictorio con respecto a ese tema. Entonces me parece que ahí es donde se debería trabajar en algo mucho más consensuado, claro, de cuál debe ser justamente, sin forzarlo, exponer concretamente cuáles son las razones que apuntalan una determinada visión y cuáles son las razones que apuntalan la otra, ¿no? Y después reconocer los mecanismos del mercado, ¿no? Porque se sabe que en el mercado hay una oferta y una demanda y reconocer justamente que está pasando en este momento con una demanda que hoy la verdad que lo que está privilegiando en este momento es la liquidez y en dólares. Sí, entonces lamentablemente en este momento liquidez está matando al ladrillo en la elección. ¿Qué pasó con los usados en esa encuesta? ¿Tuviste alguna? Con usados es mayor. O sea, el porcentaje que cree que tiene que disminuir es casi 10 puntos mayor. El 68% opina que los valores deberían disminuir de los usados y el 32% repartidos entre los que opinan, la mayoría que se van a mantener y un muy pequeño porcentaje, cercano al 5%, que van a aumentar. Siempre en dólares. Siempre en dólares. Hablando en dólares. Santiago, vos, por ejemplo, usás ese tipo de cifras o de encuestas como la de Reporte para comunicarle al vendedor, mirá, hay 7 de cada 10 inmobiliarios que dicen que los precios tienen que bajar y hay que hacer tasaciones más acordes a cómo está el mercado. Uso muchísimo los números de Reporte Inmobiliario. En las tasaciones inclusive los pongo el rango de valores de lista ofrecido para, por ejemplo, un 4 ambientes en Caballito, y además el mapita que tiene el Reporte está muy bueno, donde se mapean los valores de lista. Claro. Las encuestas no, porque yo creo que la gente no dice lo que hace ni hace lo que dice, por lo tanto lo único que me importa es lo que pagan. O sea, está publicado a $2.500 el metro en Caballito, valor de lista promedio. Bueno, pero ¿cuánto están pagando? ¿Cuál es un precio de cierre verdadero? Claro. Esos son valores de publicación, no es lo que se hace un pacto, un precio. Entonces, sobre los precios, pues es el nivel 2. O sea, yo le muestro al propietario, estos son los valores de lista, estos son los rangos de los valores de lista, estos son los precios de cierre. Y en base a todo esto, tu propiedad juega el juego que tenga que jugar.
Si haces un piso de 150 metros en Caballito, yo estoy jugando un juego específico porque es quinto piso al frente, porque tiene luz, doble orientación, bla. Pero yo le muestro todo el mapa como para que la persona diga dónde quiere jugar. Si la persona quiere jugar en la parte superior del rango de valores de Elita que no son precios de cierre, es un juego que yo no quiero jugar. Claro, pero que claramente. alguien querrá jugar y lo jugará con otro y no van a vender. Ese es el tema. Está claro. Hernán, ¿dónde estás desarrollando hoy? Déjame hacer un paréntesis y meterme un poquito. Y lo dejamos para el próximo bloque que arrancamos con vos. Nosotros, vos fijate que cuando empezó el crédito un poquito hace 2 años con el UBA, cómo rápidamente los valores volvieron a aumentar. Sí. Porque la gente tenía posibilidad de tomar crédito, como en cualquier lugar del mundo. La propiedad se paga con crédito. Sí, algo lógico. Algo lógico. Sí. Nosotros hoy estamos a niveles de valores actuales de cualquier capital de cualquier país de Sudamérica. Estamos primeros, pero muy parecido a lo que es Santiago, Sí, acá Río. 3.200, Santiago 3.100, por ahí. Exactamente. Pero lo que a veces no tomamos en cuenta que en todos los países tenemos créditos a 20 y 30 años. Si nosotros hoy tuviésemos una moneda estable y tuviésemos posibilidad de crédito, no te quepa duda que los valores aumentarían por lo menos un 30 o un 40%. Eso con respecto al usado. Y con respecto a los nuevos, yendo a la consulta o a la encuesta que hizo Reporte, yo creo que hay muy poca gente que sabe cómo se compone el valor de un metro cuadrado. Desde CEDU, que tuvimos varias reuniones con respecto a lo que era una ley que se aprobó ahora de la disminución de impuestos, de IVA compra, IVA ventas, para lo que era unidades hasta 140.000 uvas. Yo en esa discusión que planteó la mesa, yo decía, ¿cuánto más importante es que a mí me aprueben un plano en un plazo razonable que en 1 año y medio? O sea, yo tengo que hacer una inversión de un terreno para que dentro de 1 año y medio me aprueben un plano. Con un país, con una inflación del 50-60% anual, vos fíjate que todo eso lo podría trasladar al valor de la propiedad. Y no una devolución del IVA, compras o lo que fuera del 10,5%, que lo festejamos como algo bárbaro, pero si a mí me aprobaran ese proyecto en 60 días, hay un profesional que sabe el código, hay un profesional que pone su matrícula. Si digamos, la aprobación fuera automática, con el riesgo de una multa futura, lo que fuera, estaríamos hablando que eso se trasladaría directamente al precio del inmueble. Ni hablar de un montón de riesgos, ¿no? De vivir en la Argentina y lo que es hacer una inversión en dólares que no sabes en qué moneda la vas a vender. Sí. Pero simplemente con una aprobación automática de un proyecto, yo creo que hoy los departamentos estarían bajando alrededor de un 20%. Manteniendo el inversor la misma rentabilidad que venía teniendo el desarrollador. Si a eso le sumás que dentro del metro cuadrado hay 57 puntos de impuestos sobre ese valor, entonces, si uno pudiera aprobar rápido un proyecto, tener una disminución lógica en la carga impositiva, yo creo que podríamos dinamizar el mercado simplemente no tomando grandes medidas, no viniendo gobiernos, sino que teniendo lo que está y no esperando grandes cambios, agilizando. Vos sabés, Juan, que hubo un cambio de código en la Ciudad de Buenos Aires. Vos sumaste la crisis del 2017-2018, el cambio de código, la implementación, porque vos antes tenías la posibilidad de presentar un plano y que llevó mucho tiempo y tener un diálogo, un ida y vuelta con un aprobador. Hoy es todo digital. Exacto. Entonces tuviste la dificultad económica, el cambio de código, que actualmente hoy no sabés cómo funciona. La plusvalía, la no plusvalía y demás. Y a su vez la implementación digital, que me parece bárbaro, pero cuando vos encarás todo al mismo tiempo, hizo que el mercado inmobiliario se frenara mucho más de lo que tendría que estar frenado. Vamos a seguir charlando, obviamente, con esta trilogía perfecta, José Rosados, Hernán Uncifora, Santiago Mañín, la cadena de valor presente en lo que es el real estate. Corte y ya volvemos con más Voces Inmobiliarias. Si querés tasar, vender, comprar o alquilar, consultá siempre con un corredor inmobiliario matriculado. Es un mensaje del Colegio Profesional Inmobiliario. Para realizar operaciones inmobiliarias de manera segura, confíe en profesionales matriculados.
Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro. www.cmcpsi.org.ar. Este curso es auspiciado por Finaer. Garantías para alquilar, una solución para el inquilino y una tranquilidad para el propietario. Consulta en tu inmobiliaria de confianza. Te presentamos Calma Beauty Studio, un lugar donde tu belleza natural es lo más importante. Encontrá el balance entre el bienestar físico y la estética que brinda nuestro arte de cuidado personal. Conocé nuestros modernos servicios, donde ofrecemos el mayor confort y equipos con la última tecnología, micropigmentación, microblending, tratamientos corporales y faciales, make-up y lashes. Acércate a nuestro local de Recoleta o encontrarnos en nuestra web www.calmabelleza.com.ar y nuestras redes sociales. Continuamos en Voces Inmobiliarias, siempre presente con los temas del sector. José, tema créditos, tenés ahí, veo algunos números, está bueno cómo es el tema de los pesos y los dólares, contá un poquito. Sí, mirá, o sea, nosotros queríamos interpretar qué podía significar en cuanto a la cantidad de dólares que se perderían o que el Estado tendría que disponer, sí, el gobierno disponer, a los créditos hipotecarios, ¿sí?, de habilitar que por esa vía se pudieran obtener, cambiar automáticamente. Tengo un crédito en pesos, como se podía hacer antes de las restricciones, cambiarlo a dólares. Mirá, lo tengo acá, el número te lo voy a decir concretamente. Durante agosto se otorgaron créditos UBA por 1.799 millones de pesos. Casi 1.800. Esto que parece una enormidad, en pesos, lo es, por supuesto, es el equivalente... 300 millones. A 33 millones. De 33, perdón, claro. 33 millones 766 mil pesos. O sea que esto, realmente, que esto sea automático, la verdad que creo que se está en condiciones absolutamente de poder habilitarlo. Pero esto obviamente es una decisión y que lo tiene que instrumentar y que tiene que ser muy claro en esto, muy claro, muy concreto y dar la instrucción a los bancos de cómo se tiene que operar con respecto a esto. Pero me parece que esto por lo menos debería ser viabilizado automáticamente. Sigo con el tema de crédito, José. ¿Vos crees que, no sé, si gana Alberto Fernández o continúa este gobierno, el crédito va a ser, o sea, la política crediticia va a ser una política de Estado? No, sinceramente yo creo que en el caso, está demostrado, ¿no? Se ha demostrado que, digamos, el crédito actualizable por una unidad de cuenta, en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se le hizo la propuesta, incluso era superadora a lo que fue la UBA, porque era directamente actualizable por CBS, por coeficiente de variación salarial, y nunca se implementó. Me parece que, digamos, reconociendo que si van a llevar adelante una política económica centrada en alentar al consumo, como fue, digamos, durante el proceso de los 12 años de gobierno, me parece que es difícil pensar que por lo menos desde esa manera, ¿no?, con una unidad de cuenta y demás, haya una política de crédito sustentable en largo plazo. Puede aparecer, desde luego, algunas iniciativas que puedan ser para construir, procrear, para apalancar proyectos inmobiliarios. Yo lo veo más por ese lado. Y por el lado de ser reelecto Macri, creo que lo va a sostener, pero creo que va a hacer el cambio hacia el CBS y que después obviamente esto llevará tiempo para que de vuelta se vuelva a reencauzar por una cuestión de mercado, ¿no?, por una cuestión de tasa de interés, ingresos y demás.
Con respecto a esto, hay una noticia, obviamente, de hace unos días arrancó el congelamiento hasta fin de año de la cuota UVA para créditos hipotecarios. Bancos públicos y privados firmaron ante el Gobierno Nacional el convenio para congelar la cuota de los créditos hipotecarios UVA y los deudores comenzarán a pagar cada mes el mismo monto que en agosto. Esa situación se va a mantener hasta fin de año. Congelamiento de las cuotas UVA fue una de las medidas anunciadas por el gobierno tras el sacudón financiero luego de las PASO para amortiguar el impacto en los salarios de la suba del dólar y la aceleración de la inflación. Para evitar que la mensualidad que pagan los deudores hipotecarios se haga más pesada en el ingreso familiar durante los próximos meses, el Poder Ejecutivo decidió entonces suspender temporalmente la indexación de las cuotas. Y con respecto a los precios y también el acceso a la vivienda, cada vez se necesitan más sueldos para comprar un metro cuadrado de vivienda. El poder de compra del salario real, medido en metros cuadrados, registró en el mes de julio una caída interanual del 17,1% en el caso de departamentos usados y del 21,9% en el caso de los nuevos. Esto son datos del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa y de acuerdo al estudio, el salario pudo comprar el 22,4% de un metro cuadrado en zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, proporción inferior a la registrada en igual mes de 2018, cuando alcanzó el 28,7%. La gente está cada vez más lejos de poder llegar a la vivienda, está claro eso, ¿no, Santiago? ¿O no? Hay algún proceso muy loco que se viene dando en las últimas décadas, que es que en los 80 había créditos, en los 90 había créditos. Si uno en plena crisis del 2001-2002 hubiese dicho, a partir de ahora no va a haber más crédito hipotecario para la clase media, le hubiesen dicho, vos estás loco, Argentina siempre entra en crisis y cuando sale de la crisis vuelve el crédito. Y después lo que terminaba pasando muchas veces era que el banco o el acreedor terminaba perdiendo porque, claro, bueno, no importa. Y eso se rompió en cierto momento de la historia argentina y la clase media no tuvo crédito hipotecario por un montón de años, algo que hubiese sido impredecible viéndolo desde atrás. Hoy el crédito hipotecario no existe, o sea, casi no hay compradores con crédito hipotecario, lo cual repercute claramente en los precios de todo corredor oeste y sur de la capital federal. Hay departamentos que no tienen, o sea, y está cambiando el perfil de comprador, o sea, cada vez más el comprador es un inversor y cada vez menos es el que va a vivir la vivienda. El consumidor final. Lo cual también es loco, porque si un departamento está rindiendo 2 y pico %, que es menos que lo que rinde el bono del Tesoro estadounidense, que es la inversión más segura de la historia de la humanidad, es raro que cada vez sea más el perfil inversor que compre en vez del perfil que va a vivir la propiedad. Pero son fenómenos que se están sucediendo. Si queremos vender, tenemos que adaptarnos a eso. Y quisiera creer que va a cambiar en algún momento y que va a volver el crédito hipotecario en 1 año, 2 años, 5 años, pero en algún momento debiera volver, porque en todos los países de la región hay crédito hipotecario, en Bolivia hay crédito hipotecario, Paraguay, Chile, Uruguay, en todos lados hay crédito hipotecario para la clase media, excepto en Argentina. Es un cisne negro comparado con cualquier país. Está claro. Hernán, te había preguntado sobre el tema de los desarrollos. ¿Dónde estás? ¿Qué estás buscando también? ¿Y es momento de quedarse quieto o me dedico a lo que ya tengo y trato de apuntalarle esos proyectos? La verdad que en los proyectos que no arrancaron, sí, uno está viendo tanto en los colegas que hay un momento de incertidumbre que hay que ver qué es lo que pasa. A diferencia de Santiago, yo miro la coyuntura. Cuando estás hablando de un desarrollo, estás hablando de inversiones en dólares muy importantes y la verdad que lo que viene uno tiene que estar atento por lo menos. Yo tengo alguna expectativa que Alberto Fernández en algún momento, si gana, habló de crear el Ministerio de la Vivienda. Lo dijo. hay un déficit de 1.400.000, 1.500.000 viviendas en Argentina. Y que haya un Ministerio de la Vivienda me parece interesante. Obviamente que habrá que ver a qué público está destinado, si es fortalecer lo que es el plan Procrear o el apalancamiento de la construcción. Pero ya que haya un ministerio me parece interesante. Nosotros estamos hoy desarrollando para clase media principalmente lo que es vivienda en Vicente López, en el corredor, en la parte oeste de Vicente López. Un proyecto de 140 unidades la primera etapa, 140 la segunda, son 20 y pico de mil metros de obra. En Tigre, Torres Cardón, 12.500 la primera etapa que ya entregamos y 12.500 la segunda, 126 unidades. Estamos más o menos desarrollando alrededor de 60.000 metros cuadrados a entregar en los próximos 2 años. Bien. El interior también es un sector que
el real estate, digo, en el interior es un sector que se mueve mucho. Durante la Expo Real Estate tuvimos también la oportunidad de hablar con la presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Córdoba. Vamos a la nota y ya seguimos en piso. Continuamos aquí en Voces Inmobiliarias, en el espacio de Real Estate, en este caso Voces Federal, ustedes saben que salimos en todo el país. Tenemos a Virginia Manzotti, que es la presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Córdoba. Bienvenida, Virginia, ¿cómo va? Hola, bueno, para mí siempre es un placer estar en Voces Inmobiliarias, así que muy contenta. Gracias por estar aquí con nosotros. Obviamente, espacio de catarsis aquí en la Expo, momentos muy difíciles que se viven en nuestro sector. ¿Cómo se mete el mercado de Córdoba en todo lo que está pasando en este caso? Bueno, nosotros lo que hemos logrado es darle tranquilidad al sector. Creo que son meses hasta octubre como para realmente ver cómo nos vamos a ir acomodando en realidad como inmobiliarios. Así que hay que estar tranquilo, confiar, ¿sí? Y estar atento a las disposiciones del gobierno que asume en octubre. Siempre pensando que Córdoba va a estar en las mesas de trabajo de la persona que asuma la conducción del país. Virginia, ¿cómo se estaba moviendo el mercado hasta ahora? Y me imagino que hay todo un wait and see esperando lo que se viene a partir del 27 de octubre. Sí, bueno, nosotros hasta las PASO tuvimos un incremento en las ventas, eso era muy positivo, y ahora con las PASO, bueno, hay un parate importante que lo está viviendo todo el país, no solamente Córdoba. Así que bueno, como te digo, nuestra aspiración es que esto mejore y que el sector inmobiliario sea valorado por los 62 ítems que tiene, sí, que son 62, mano de obra, aluminio, hierro, es una industria enorme. ¿Qué esperan para el año que viene? Gane quien gane, digamos. ¿Puede haber un mercado, gane una opción u otra, o puede ser distinto? No, nosotros creemos que siempre en los años electorales el comprador está atento, el vendedor no quiere vender hasta ver qué pasa, pero creemos que después de lo de octubre, las medidas económicas del nuevo gobierno sí mejoren el sector en su totalidad y empecemos a que esta rueda empiece a funcionar. El sector viene muy golpeado últimamente, entonces lo que pretendemos es que empiece a funcionar, y para eso estamos a disposición de los gobernantes, sea el que sea, para poner en funcionamiento esta rueda. ¿Qué le pedirían a estos gobernantes? ¿Asuman o continúen los mismos desde el sector inmobiliario, en este caso en Córdoba? Bueno, que se analice lo del tema del crédito hipotecario. Creemos que sin crédito hipotecario el sector no ha sido favorecido, por lo cual creemos y podemos llegar a hacer aportes que tengan que ver con nuevos créditos hipotecarios, con nuevas financiaciones, porque en realidad el inmobiliario lo que quiere es que todos los ciudadanos de la Argentina tengan su casa propia. Virginia, un placer haber estado aquí contigo en Voces Inmobiliarias. Bueno, muchas gracias y éxitos en el real estate. Virginia Manzotti, presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Córdoba. Ya seguimos con más protagonistas. Pasó el Colegio de Corredores de Córdoba con Virginia Manzotti, y otro sector y otro país que está viendo las cosas que están sucediendo en el mercado argentino es Uruguay, y también estuvo presente en la Expo Real Estate Wilder Ananikian, que es el presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya. Estuvimos con él, míralo. Seguimos entonces con los referentes del sector inmobiliario, en este caso Wilder Ananikian, que es el presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, aquí en Voces Inmobiliarias. Wilder, bueno, bienvenido, ¿cómo va todo? Bien, gracias. Una expo obviamente muy concurrida, circunstancias que vive el sector inmobiliario difíciles. Desde tu visión como presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, ¿qué está pasando en Uruguay y cómo es el rebote en tu mercado? Bueno, dos cosas, lo dije ahora en la presentación. Hace 11 años que vengo acá, cero falta, a veces como disertante, a veces como representante de la Cámara, muchas veces como expositor. En el año 2010 tuvimos acá una presencia impresionante de Uruguay, más de 45 stands. Hoy no sé si llegan, creo que hay más de 20 stands, que a último momento, debo decir, dadas las circunstancias políticas de Argentina, yo sé que se bajaron muchos stands locales y vinimos de Uruguay, ¿no? Esto es producto de que queremos recuperar para el mercado nuestro al argentino que había dejado que en el año 2016 y 2017 hizo el blanqueamiento de capitales y que dejó de invertir en Uruguay e invirtió en la Argentina. Con la fluctuación del dólar, yo lo decía ahora, la última vez que vine acá estaba 25, 26 pesos en agosto del año pasado,
Hoy vendí en Banco Nación, ahí en el aeropuerto, a 52 pesos en el aeropuerto, fíjate cómo viene la mano del día de hoy. Con inversores, que son los que nosotros apuntamos a llegar a Uruguay y precisar una renta en dólares, que si la miden en Argentina, hoy con esa diferencia de cambio no existe. Hoy ya no hay renta en dólares, ¿de acuerdo? O sea, cobras en pesos y te estás devaluando todavía. Nosotros apostamos a que vuelvan, hoy está todo blanco, como dije, y estamos en un spread entre un 4 y un 6% después de impuestos. ¿Qué puede pasar en el caso del sector en cuanto a Punta del Este, lo que se viene en el verano, que no falta tanto? Obviamente falta mucha agua por correr aquí en la Argentina, ¿no? Y argentinos que visiten la ciudad de ustedes. Sí, yo creo que la temporada está liquidada hoy ya. El gobierno extendió hasta el 2020 exenciones tributarias para los turistas, pero la temporada está liquidada. O sea, acá hay 90 días para adelante a ver cómo acomodan algo todo este tema y quién viene. Creo que es muy difícil de revertir esta situación electoral y la temporada va a ser una temporada de propietarios. O sea, hoy tenemos en Punta del Este casi un 65% de propietarios de los inmuebles en Punta del Este. Entonces va a ser producto de ir a Punta del Este y hacer la vida de Punta del Este, pero no va a haber un ingreso masivo. O sea, el que pueda disponer de vacaciones tal vez busque otros destinos que sean más baratos que nosotros. Wilder, un placer que hayas estado aquí en Voces Inmobiliarias. Un gusto estar como siempre con ustedes. Muchas gracias. Wilder Ananiquian, presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, pasó por Voces Inmobiliarias aquí en la Expo Real Estate. Ya seguimos. Referentes del sector que pasaron por la Expo Real Estate, lo tuviste acá como siempre en Voces Inmobiliarias. José, nos quedan 2 minutos y medio cada uno, más o menos 2 minutos. De acá más que, ¿cómo imaginas? ¿Cómo sigue esto? Mira, hay algo que es central, se repite constantemente de distintos lados y más, que tiene que ver con el déficit habitacional. Sí. Esto que en realidad es una debilidad para la economía, para la sociedad, es una fortaleza para el sector. Que hay que empezar a atenderlo en serio, ¿no? Y que esto hay que atenderlo a partir de una política de vivienda que se pueda llevar alineada con un proyecto económico también, un proyecto social, y eso va de la mano también de lo que decida la sociedad en su conjunto a partir de las próximas elecciones. Ahora, la gente va a seguir invirtiendo en el sector. Sin duda, yo creo que el inversor va a retornar cuando, digamos, o no, está, o sea, hay capital para invertir. El tema es que justamente hay que darle la señal adecuada, no solo la señal, digamos, el vehículo que en determinadas condiciones le resulte como mucho más conveniente que otra opción sustituta. Claro. Eso está claro. Hoy en este contexto, no es el momento ideal. El inversor hoy obviamente está priorizando otra cosa, pero seguramente retornará y a partir, yo creo que de reacomodar las cosas, no sé en qué momento será, en cuánto tiempo estamos hablando, pero me parece que hay todo una cantidad de gente y una necesidad imperiosa y de renovar stock enorme en Argentina. Eso creo que es la oportunidad. Nos queda 1 minuto y medio, 2 minutos cada uno. Hernán, hablale al desarrollador. Si querés decirle 3 cosas hoy, cómo moverse en esta coyuntura, ¿qué le dirías? Yo creo que es un momento de reconstruir el mercado. Nosotros somos parte de lo que se llama mercado, sumado al inversor o al consumidor final. Pero es un momento de construir el sector. Lo que estuve viendo en los últimos meses es la unificación de varias de las cámaras. Seguro. La CEDU, AEB, que por primera vez se está trabajando en conjunto. Me parece que es la única manera. Hacer fuerza, ya se está preparando una presentación para el gobierno que está o el gobierno que puede venir, como para que se tome al sector como un sector de que mueve absolutamente la economía. ¿Qué le puedo decir al desarrollador? Hay que seguir para adelante, vivimos varias crisis, lo nuestro es una inversión a largo plazo, no es coyuntural. Hoy un proyecto dura entre 3 y 4 años,
Así que el proyecto que estamos arrancando hoy seguramente termine cuando esté dejando el próximo presidente que venga. Así que siempre el mercado inmobiliario fue un resguardo y sigo pensando lo mismo. Santiago, vos desde tu experiencia de millennial y siendo también broker y corredor, primero eso, ¿qué te sirve ser millennial en este contexto? ¿Te arriesgás más? ¿No sos tan conservador? Y después también hablarle al inmobiliario. Nos ven muchos inmobiliarios en todo el país y es un momento de meter mucha cabeza que hacer. No sé si soy el millennial clásico en el sentido de que creo fervientemente que en 30 años va a seguir habiendo inmobiliarias, igual que hay ahora. Cuando toda mi generación cree que las inmobiliarias tienden a desaparecer, estoy en contra de eso, porque viendo Estados Unidos y los países desarrollados, vos ves que la cantidad de operaciones cerradas por brokers se mantiene igual o tiene una leve tendencia al alza. Ajá. En Estados Unidos, por ejemplo, en los 80, vos tenías 80% más o menos de operaciones cerradas por inmobiliaria y ahora es más o menos ese número, casi 90%. ¿Por qué? Porque si cada vez es más fácil poner en venta tu casa, porque haciendo 2 clics la tenés publicada en Zona Prop, eso por definición, por lógica básica, es más difícil vender la casa. Si es más fácil ponerla en venta, es más difícil venderla. Entonces creo que es un rubro súper interesante que va a crecer y creo que este momento, analizando la coyuntura, es un momento para apostar. Nosotros triplicamos el presupuesto en marketing el día del posterior a las PASO, cuando estaban las acciones bajando 50%, porque dijimos, se va a achicar el mercado inmobiliario y si se achica y nosotros ponemos más guita en marketing, vamos a ganar market share mucho más ahora que en una buena época. ¿Tecnología? Nosotros aplicamos un montón. Esto es apalancado en tecnología, es un rubro apalancado en tecnología. La base del negocio sigue siendo humano, va a seguir siéndolo. Y en Estados Unidos hay un montón de inmobiliarias tecnológicas, pero que tienen mucha mano de obra. O sea, es muy humano el rubro igual. En Estados Unidos, después si alguno lo quiere seguir, tenés Redfin, Opendoor. Hay un montón de startups que están rompiendo muchas cosas en Estados Unidos que acá todavía no está pasando. Okay. Eso tarde o temprano debiera empezar a pasar. Por eso yo las miro para ver hacia dónde va el rubro. José, gracias por haber estado acá. Es un placer tenerte, como siempre. Gracias, Juan. Gracias, Hernán, también, por haber estado gracias por la invitación en este programa. Y gracias a vos, Santiago. Muchas gracias. Como siempre, tuviste los mejores protagonistas aquí en Voces Inmobiliarias. Nosotros, obviamente, nos despedimos la semana que viene, puntualmente, en Canal Metro a las 20 horas. Lo mejor del sector, obviamente, hasta la semana que viene. Un gran abrazo para todos.